será moderador Andrés Felipe Sánchez, HIT para la TAM de CBA, y los panelistas que nos van a acompañar en este momento son Giovanna Torres, quien es líder de construcción sostenible de Bancolombia, Diana Barón, quien es directora de sostenibilidad del Banco de Bogotá, Alejandra Díaz es directora de sostenibilidad de Davivienda y Seguros Bolívar. En la sala 2 se estará adelantando el panel Biomimesis, naturaleza en el diseño y la arquitectura. A todos ustedes, bienvenidos, y a nuestros panelistas, gracias por acompañarnos. Buenas tardes. ¿Empezamos de una? Buenas tardes a todos. Espero han tenido un buen almuerzo. ¿Sí me oyen bien? Bueno, mi nombre, como me presentaron, Andrés Felipe Sánchez. Yo soy el Head para Latinoamérica de Climate Bonds Initiative. Para los que no nos conocen, Climate Bonds Initiative es una ONG internacional que tiene como misión la movilización de recursos de capital a través del mercado de capitales por medio de instrumentos financieros como los bonos verdes, bonos sostenibles y demás finanzas sostenibles que vamos a hablar ahora un poco. Me acompañan en este panel Giovanna Torres, líder de construcción sostenible de Bancolombia, Diana Barón, directora de sostenibilidad del Banco Bogotá, y Alejandra Díaz, directora de sostenibilidad de la vivienda y Seguros Bolívar, ¿verdad? Las dos. Ok. Bueno, ¿qué vamos a hablar hoy? Un poco, contarles un poco, vamos a hablar de la taxonomía verde de Colombia. Vamos a hablar, por supuesto, desde el sector de construcción, cuáles son esas ventajas, qué es la taxonomía, para qué sirve, un poco ubicarnos en este tema y ver qué son las oportunidades que nos trae esta taxonomía al mercado colombiano, especialmente, por supuesto, de construcción. Tengo acá una presentación de 2 slides para poner un poco el contexto de lo que es una taxonomía. Si me ayudan, porfa. La anterior, porfa. Bueno, primero hablemos un poco qué es una taxonomía. Taxonomía es un tema que se ha empezado a hablar últimamente un poco y que suena más complejo de lo que es. En realidad una taxonomía no es mucho más que un catálogo o una clasificación de diferentes sectores que tienen unas actividades y unos criterios para establecer qué proyectos o activos están alineados a la taxonomía. Con esto, ¿qué nos permite? Ya veremos un poco qué hacemos con estas taxonomías. Les traje un poco para ver la taxonomía verde de Colombia. La taxonomía verde de Colombia fue la primera taxonomía que se publicó en América, no solo América Latina, sino en América. Esto fue en abril del 2022, que a través del gobierno nacional fue una iniciativa muy concertada con los diferentes sectores económicos del país y fue liderada por la Superintendencia Financiera, por el Ministerio de Hacienda. Gracias. ¿Qué sectores se incluyen en la taxonomía de Colombia? ¿O qué tipo de sectores se incluyen en una taxonomía? Generalmente son, en cada país, en cada economía, se incluyen aquellos sectores que son más relevantes económicamente, pero que también tienen un mayor impacto en cuanto a emisiones de gases de efecto invernadero. De esta manera, en Colombia se incluyeron 10 sectores de la economía, que son los que vemos acá, y por primera vez en una taxonomía se incluyó el tema del uso del suelo. El uso del suelo son temas de ganadería, forestería y uso del suelo, por supuesto. ¿Por qué se incluyó? Porque por supuesto Colombia es es un país agrícola, tiene un gran impacto su tema económico y es el principal sector que genera gases de efecto invernadero con cerca del 40%. Pero esto es más un dato para contarles. Hoy nos vamos a enfocar, por supuesto, en la construcción. Entonces ya entendemos que es una taxonomía, un catálogo de sectores que nos da unas actividades, nos da unos criterios y con eso podemos alinearnos y establecer unos proyectos, podemos gestionar los proyectos alineados a esos criterios que tiene la taxonomía. ¿Para qué? Desde el punto de vista de lo que es Climate Bonds, de lo que es acá el equipo del sector bancario que nos acompaña hoy, una vez un proyecto está alineado, una vez un proyecto de construcción o un proyecto de los otros sectores está alineado a la taxonomía verde de Colombia, esto le permite ser objeto de financiación por medio de financiación verde, financiación sostenible,
Esto puede ser o emisiones de bonos verdes o líneas de crédito verdes, que también de pronto vamos a hablar un poco, que acá tenemos líneas de crédito verde. ¿Qué es un bono verde? Un bono verde es un instrumento de deuda, un instrumento normal, un instrumento bono ordinario, cuyos recursos solamente los puede utilizar para financiar proyectos que tengan impactos medioambientales positivos. En el caso de la construcción, el impacto medioambientalmente positivo que buscamos es la eficiencia energética, y así está en la taxonomía, que lo vamos a conversar un poco. Y ya para entrar al panel, les quiero traer un dato de la importancia de lo que son las finanzas sostenibles. Cuando hablamos de bonos verdes, bonos sostenibles, todo esto es lo que llamamos finanzas sostenibles, son estas nuevas líneas de financiación de proyectos. Y en Colombia se han emitido cerca de 1.600 millones de dólares en bonos verdes, y de ese monto, cerca del 25% de esos recursos han ido a financiar proyectos de construcción. Entonces acá vemos la importancia que tienen las finanzas sostenibles para seguir mejorando estos números y poder seguir movilizar recursos para lograr una construcción mucho más sostenible. Pero empecemos ahora a hablar un poco del tema de taxonomía. Volvámonos un poco de la taxonomía. La taxonomía fue creada, como les contaba, por medio de la Superintendencia Financiera, Ministerio de Hacienda, fue liderada, pero incluyó a todos los sectores de las economías, y todos pudieron jugar un papel. Cuéntanos ustedes, desde sus entidades financieras, ¿cuál fue el papel que desempeñaron? ¿Quieres empezamos? Eh, Ante todo, buenas tardes. Muchísimas gracias a los organizadores del evento. Para nosotros en Bancolombia es súper importante poder participar en estos foros y en estos espacios, dándoles a conocer pues, nuestro compromiso, que hace parte de todo un esquema y una estrategia de la organización hacia la sostenibilidad. Puntualmente, frente a la pregunta que me hacías, nosotros desde Bancolombia, en la construcción de la taxonomía verde, participamos en las mesas de trabajo en diferentes temáticas de competencia donde pues, nuestros participantes estuvieron, que son muy expertos. Estuvimos en las negociaciones, que dentro de las mesas pues, fue muy importante porque habían diferentes actores dentro de esas mesas de trabajo en la construcción, pero llegamos a acuerdos muy importantes. Nosotros actualmente estamos trabajando el proceso de alineación de la taxonomía verde con respecto a nuestro portafolio, que pues realmente pues nosotros fuimos pioneros en el proceso de creación de productos verdes y luego productos sostenibles. Entonces digamos que era un proceso más de revisión y ajuste de lo que teníamos frente a lo que estaba planteando la taxonomía verde colombiana. También otro tema que quisiera resaltar es que la taxonomía verde colombiana tiene mucha base de la taxonomía europea, y eso hace que pues tuvimos que hacer muchos ajustes porque pues las condiciones en Europa frente a las condiciones de Colombia son bien diferentes. Entonces digamos que eso hizo que las negociaciones fueran aún mejores, y la verdad vimos que había un escenario muy habilitante dentro de los diferentes actores que participaron. Entonces siento que fue muy exitosa la participación de las entidades en este tema. Claro. Hay como, en esas mesas siempre había un chiste muy malo que hacían, que era que cuando hacíamos los paralelos con la taxonomía europea, decían, no es lo mismo un edificio sostenible en Dinamarca que en Cundinamarca. Entonces, por eso había que, de cierta manera, colombianizar las diferencias. Son diferencias geográficas, ambientales muy diferentes. Entonces, no era simplemente hacer una copia, y por eso fue tan importante pues, el input de todas las entidades financieras. Diana, desde Bueno, ustedes. gracias. Buenas tardes a todos. Para Banco de Bogotá es un gran placer estar en este foro. Nosotros llevamos adheridos a la Cámara 3, 4 meses, así es que esperamos que este sea el inicio de una colaboración muy cercana entre el Banco de Bogotá y todos los participantes del foro y de la Cámara. Dicho esto, también es un placer para mí estar rodeada de mis colegas mujeres en temas de sostenibilidad. Desde el Banco de Bogotá, la forma como se generó la taxonomía es un poco distinta a cómo se generó en Bancolombia. Nosotros en el año 2020 hicimos la primera emisión de bono verde y tuvimos que hacer una taxonomía propia. Es decir, empezar a trabajar nosotros mismos unas clasificaciones sujetas de financiación.
esa taxonomía verde era una taxonomía relativamente sencilla que finalmente se parece un poco a la taxonomía verde del país cuando se lanzó ya el año pasado. Particularmente nosotros estamos en la segunda fase de la revisión de la taxonomía. Vale. Estamos en la segunda fase porque a través de Asobancaria y la superintendencia se crearon unos programas piloto para revisar efectivamente la taxonomía que se había diseñado, cuál es su aplicabilidad. Y claramente nos hemos también encontrado con lo que estaba diciendo mi colega Bancolombia, y es que una cosa es esas expectativas que tenemos de taxonomía desde los bancos y otra, digamos, desde los financiadores. Entonces, pues también ahí tenemos que tratar de alinearnos y poder identificar esas brechas y ver cómo vamos aterrizándolo también a Cundinamarca y no a Dinamarca. Sobre eso nos vamos a referir muchísimo porque créanme que ese es un gran reto, para bien y para mal. Bueno, gracias Andrés y al Consejo Colombiano de la Construcción Sostenible por invitarnos, una relación además que sí data de varios años y efectivamente nosotros, yo creo que voy a recoger también lo dicho por Diana, para nosotros desde el 2011 en Banco de Vivienda, pues que tenemos un sistema de administración de riesgo social y ambiental, pues por supuesto ya venimos clasificando, identificando cuáles son esas iniciativas, activos o actividades verdes que para efectos del sistema de administración de riesgos, por supuesto, son tenidos en cuenta para validar justamente sus riesgos, sus oportunidades, sus implicaciones. Pero desde el 2017, efectivamente, y también como un poco la experiencia que contaba Diana, nosotros emitimos nuestro primer bono verde en apoyo con la IFC, sin duda, cerca de 200 millones de dólares que están apalancando iniciativas de construcción sostenible, de hipotecas verdes, ecovehículo. Y pues ya teníamos unos, digamos, ya venían y ya vienen estos fondeadores con unos criterios de elegibilidad que nos habían permitido pues aterrizar qué entendemos nosotros por verde. Ya cuando llega el ejercicio muy juicioso, debo decir, y riguroso que se hizo en esta mesa institucional con la participación de Minhacienda y de DNP y de los otros actores del gobierno, pues luego participamos activamente, sin duda, en estas discusiones, en los espacios que se nos dieron para compartir nuestras experiencias, allí intercambiando no solo nuestras lecciones o aprendizajes, sino también escuchando de los otros colegas del sector y del público experto también que fue invitado a estas mesas. Pero yo creo que lo más interesante para nosotros también fue, además de hacer partícipes en los talleres y en las consultas públicas, fue el hecho de participar en el piloto que buscó, fuimos el primer banco comercial que participó en el piloto que permitió identificar la alineación de nuestros productos con la taxonomía verde, inicialmente para dos sectores, que fue pues, construcción de nuevos edificios y el otro que es vehículos, ecovehículos particulares. Y allí pues logramos identificar una alineación, unos enormes, una potencial alineación de más actividades. Y la segunda fase, eso fue en el 2021, ya para el 2022, nosotros participamos en la segunda fase, el segundo piloto, donde terminamos de revisar otras cerca de 24 actividades que junto con las dos primeras componen un análisis del 57% de las actividades y activos de la taxonomía verde. Eso quiere decir que el 57% de alguna manera de la taxonomía pasó por este screening y ahí recogimos lecciones importantes. Obviamente el reto de la codificación, de la marcación de los productos es valioso, pero también encontramos, por supuesto, victorias interesantes, como hemos venido teniendo una alineación y el potencial enorme que hay de alineación más adelante. Así es. Este último tema que mencionas es muy interesante, son los pilotos. Estos pilotos fue un proyecto que lideramos desde Climate Bonds, en un proyecto de UK Pact en el que trabajamos con 5 entidades financieras del país, incluyendo a 2 de nuestros panelistas que fue a Vivienda y Banco de Bogotá, en el que precisamente miramos al interior de las entidades y les dijimos, a ver, ¿qué tienen ustedes? ¿Cómo es la alineación con la taxonomía verde? Y de ahí pues vamos a sacar una guía prontamente con estos resultados de
¿Cómo están las entidades financieras? ¿Cómo están esas líneas de crédito? ¿Cuáles son esos gaps que tienen que cerrar para alinear esos productos a la taxonomía verde y así seguir creciendo este mercado sostenible? En ese sentido, Giovanna, Bancolombia fue el primer emisor de un bono verde en el país en el 2016 y fue quien abrió el mercado. Los tres han sido emisores sostenibles muy juiciosos. La vivienda Banco Bogotá. Banco Bogotá hace poco salió su subordinado verde, sostenible. Bueno, eso fue de los primeros en la región además. Giovanna, cuéntame qué oportunidades ves tú desde Bancolombia que nos trae la taxonomía verde para el sector construcción, por supuesto. Claro, sí, la taxonomía es múltiple, ¿no? Tiene mucha información de muchos lineamientos, pero existen múltiples oportunidades que salen de la taxonomía. Pero yo les podría decir que el principal, el que yo más resaltaría y que les pondría en la mesa es que se crea un marco regulatorio para definirnos a nosotros qué es sostenible y qué no es sostenible dentro de los productos y servicios que estamos ofreciendo. Como antes no existía una línea base, las entidades financieras podríamos decidir qué era verde y qué no era verde, dependiendo de nuestros criterios individuales, ¿cierto? Ya con este marco que se crea con la taxonomía, pues ya tenemos claro qué es verde y qué es sostenible, y qué no es sostenible para todos. Estandarizamos ese proceso y esos conceptos que hacen que haya algo y es reducir el greenwashing, porque había mucha posibilidad de que nuestros clientes vinieran a decirnos, mire, es que el proyecto que yo tengo es sostenible porque estamos sembrando 2 árboles en el páramo. Y probablemente la falta de capacidad de conocimiento interno o de regulación o de este alineamiento que realmente fue lo que nos dio la taxonomía, una línea base, probablemente hubiera podido pasar y hubiera podido ser algo que en este momento hace que ese marco nos dé la posibilidad de encontrar que habían temas que estamos financiando que probablemente en este momento ya no serían catalogados como sostenibles. Y esa parte me parece que es la más retadora, pero al mismo tiempo la que más oportunidades nos da. Porque en todas las entidades financieras vamos a estar hablando el mismo lenguaje y les vamos a decir, sí, ese proyecto que ustedes tienen de construcción sí es sostenible o no, y nos estamos basando sobre la norma regular que tenemos en toda Colombia, que es nuestra taxonomía verde. Entonces, el plus que te daría aquí en este momento es que me parece muy relevante que ustedes que están aquí escuchándonos empiecen por conocerlo. Googleen Taxonomía Verde Colombia y empiecen a identificar puntualmente. Hay un gran foco que dice construcción sostenible y ahí pueden identificar cuáles son los criterios que nosotros como entidades financieras vamos a requerir de ustedes para poder darles esa connotación al interior de las organizaciones y por ende darles los beneficios que probablemente tenemos en nuestros portafolios. Entonces pienso que para nosotros el marco regulatorio es el más resaltable. Sí, coincido totalmente. Sin duda muy importante tener esa alineación. Sin embargo, voy a ir un poquitico más allá. Primero, nos abrió a las entidades la posibilidad de financiar más proyectos. Adicionalmente, el hecho de que cumplamos la taxonomía a nosotros nos da la oportunidad de tener más fondeo, como por precisamente estos bonos o el bono que acabo de emitir el banco, lo que nos permite transmitir beneficios de ese fondeo a los clientes. Eso antes, sin una taxonomía, eso no era posible. Voy a decir 2 cosas más. Por otro lado, nos está obligando a las entidades a conocer más el sector. Yo creo que cuando se habla de certificaciones, las entidades al interior tenemos que aprender mucho más del tema y eso es una ganancia no menor, que nosotros al interior tengamos las personas adecuadas para poder asesorar o para poder ser capaces de evaluar un proyecto certificado. Y por último, y tampoco menos importante, definitivamente nos ayuda a entender mejor los riesgos y a gestionar mejor los riesgos. No hay que olvidar que estas certificaciones o lo que se considera sostenible
digamos que de alguna manera es una respuesta del sector ante las necesidades de sostenibilidad, pero también a las necesidades de resiliencia del sector digamos, en el mediano plazo. Entonces, es una forma también de ayudar a gestionar esos riesgos que tienen que ver con el cambio climático en el sector en particular. Entonces, por decir unas, realmente nos podríamos sentar acá. Yo creo que los tres bancos estamos muy convencidos de que la taxonomía es un gran paso para poder ampliar la financiación sostenible. Sí, de acuerdo con Giovanna y con Diana. Efectivamente, como entidades del sector financiero tenemos un rol muy importante que jugar en la gestión de los riesgos y las oportunidades sociales y ambientales, pero también en la movilización de recursos de financiación hacia el logro de los objetivos que nos hemos trazado, objetivos ambientales que nos hemos trazado como país. Y recogiendo lo que dice Diana, tal vez sí, y Giovanna, la mayor oportunidad que vemos es la de identificación de nuevas oportunidades de negocio de financiación, sin lugar a dudas. Nosotros, todos estos bancos, venimos desarrollando líneas y financiación verde. En el caso particular de la vivienda ya son cerca de 2,9 billones en cartera verde, de los cuales 1,2 billones corresponden a la construcción sostenible, y hemos venido apoyando y apalancando cerca de 70 proyectos certificados actualmente o en proceso de certificación, pero al tener la taxonomía, además de que nos trae este marco que le da transparencia al mercado, sin duda, como decía Giovanna, por el otro lado nos empieza a listar una cantidad de actividades que tal vez no teníamos en el mapa, no teníamos rastreadas y que son una buena oportunidad de financiación. Entonces sí, la invitación, la reitero, es de verdad a que miremos y cada vez seamos conscientes de las oportunidades que trae la taxonomía. Y obviamente también la taxonomía per se no moviliza los recursos, pero transparenta el mercado y al mismo tiempo nos da indicios, nos da guías sobre dónde están esas oportunidades de financiación. No, de acuerdo con ustedes, han mencionado unos términos muy importantes que son muy importantes para esta conversación. Greenwashing, número 1, la estandarización, y la raíz de todas las finanzas sostenibles es los riesgos. Porque al final, ¿de dónde surgen las finanzas sostenibles? Por la necesidad de ese aumento en los riesgos que se generan por el cambio climático. A veces se minimiza el problema y se dice así, el cambio climático, qué calor. Pero miren lo que está pasando en Canadá. ¿Cuántas empresas no se van a quemar ahorita que con los incendios forestales en el norte? Esas empresas puede que se quemen y le deban al banco la mitad de su empresa y el banco se quedó, y ahí hay un riesgo grandísimo para el banco. Entonces ahí es cuando se tiene que empezar a mirar, los riesgos son reales, los riesgos por el cambio climático son reales. Entonces para esto la taxonomía, como dicen las panelistas, esto les permite una estandarización, no es hacer las cosas más difíciles, sino más fáciles para el constructor, para el que desarrolla el proyecto, y efectivamente tiene ya una guía que le dice, miremos cuáles son los criterios de elegibilidad del sector de construcción, que son construcción de nuevos edificios, y esa construcción de nuevos edificios tiene unos criterios que son muy enfocados a eficiencia energética, que está muy alineado también a la regulación de construcción. Entonces eso no es que sea algo más difícil más allá, sino que es simplemente seguir la regulación. Yo tengo una taxonomía y miro. Entonces la primera es construcción de nuevos edificios para financiación por estas líneas de crédito. Renovación de edificios. Voy a renovar un edificio en el que voy a ser lo más eficiente energéticamente. Podemos buscar una línea verde por nuestras entidades financieras. Y adquisición y propiedad de edificios. Esas son las 3 actividades que trae el sector de construcción de la taxonomía verde. Entonces, ¿cómo analizamos esos? ¿Cómo ven ustedes que son esos criterios que quedó en la taxonomía? Empecemos con Diana para no darle siempre a Giovanna la primera. Nosotros, insisto, participando en los pilotos, pues hemos recogido muchas de nuestras inquietudes sobre estas taxonomías. Lo primero, nos gusta prestar para evitar greenwashing proyectos certificados. Pues eso es número 1. La certificación de los proyectos ha sido una conversación constante que estamos teniendo con entidades multilaterales. Y sobre esas certificaciones, pues ustedes saben que hay más de 45 sellos de certificación en el mundo y estamos buscando que todas las certificaciones que estén en Colombia sean aceptables. Con lo que nos interesa muchísimo tener esa conversación
no solamente frente a la taxonomía nacional, sino a los demás multilaterales. Particularmente nosotros en el bono que acabamos de sacar, como ustedes saben, las exigencias multilaterales e internacionales son cada vez más grandes. De nuevo, retomo lo que tú dices, muy Dinamarca, y las discusiones son cómo hacemos que estas exigencias las podamos aplicar en Colombia sin que eso signifique que nosotros vamos a bajar los estándares actuales, pero muy bien aterrizados a nuestras capacidades. Así es que digamos que nuestra posición es que tenemos que abrir las puertas a todo tipo de certificaciones, pero también tenemos brechas frente a lo que nos están pidiendo afuera, certificaciones cada vez más exigentes. Es por esto que el banco en particular tiene que tener compromisos y ha tenido compromisos, por ejemplo, con IFC para poder asesorar a los clientes en esas certificaciones que son las más fondeables, ¿sí? Y que son claramente más costosas, pero que evidentemente también traen mucho más beneficios, no solo económicos, sino ambientales en el mediano plazo. Entonces es un cambio como de cultura, es asegurarnos que no solamente estamos dando el fondeo, sino asegurando que damos la asesoría que corresponda para nosotros también poder tener esas certificaciones que se requieren para poder cumplir los requisitos de elegibilidad. Hablando de certificaciones, la Cámara Colombiana de Construcción ha hecho un trabajo muy bueno con su proxy de casa, su certificación de casa, que es colombianizar aún más este tipo de certificaciones. Antes estábamos solamente en los estándares internacionales LED, EDGE, todas estas certificaciones que son mucho más costosas, pero ahora ya esa también está certificada en la taxonomía Climate Bonds, lo construimos con la Cámara Colombiana de Construcción, ese proxy de certificación de certificación casa, que le permite a las entidades financieras, como dice Diana, tener una mayor confianza en qué activo están financiando. Diana, ¿ustedes cómo lo ven desde Bancolombia estos sectores que quedaron en? ¿Joana? Sí, por favor. Alejandra, perdón. Alejandra, perdón. Como quieras, si quieres te contesto yo primero. Alejandra, sigue. ¿Sí? Dale, bueno, vale. Pues principalmente yo creo que el reto en el sector de la construcción es muy importante porque la taxonomía, como tú dijiste, está dividida en tres: edificaciones existentes, edificaciones nuevas y renovaciones. Y en la taxonomía hay un término muy importante que son los umbrales. Y los umbrales traen unas características y unas condiciones donde dicen que la reducción en el consumo energético son mayores de las que teníamos hace 1 o 2 años. O sea, son un poquito más retadoras que lo que teníamos antes. Entonces, de pronto, tener una certificación básica como antes la aceptábamos, ya en este momento no debería ser el objetivo de las constructoras, sino ir a un poquito a unos niveles un poco más amplios para poder tener esa opción. Puntualmente en las edificaciones nuevas, considero que se debe tener en cuenta un diseño desde el principio que sea más resiliente, más adaptado al cambio climático y que adicionalmente tenga un enfoque de reducción en los consumos de agua, energía y de materiales. Entonces, ahí entra mucho en juego desde el punto de vista de la planeación de la construcción y la importancia de que ustedes incluyan esos criterios de sostenibilidad dentro del diseño. En edificaciones ya existentes es un poco más retador porque ustedes saben que el proceso ya está hecho, entonces la adaptabilidad no es tan grande, pero de todas maneras sí se pueden hacer algunos ajustes. De hecho, entiendo que ahorita también están en un proceso de certificación de retrofit, que es para cuando queremos hacer reformas y queremos certificar las reformas en temas de sostenibilidad, que también estaría muy asociado a ello. Entonces, siento que en sus áreas de diseño y en sus áreas de aprobación de proyectos al interior de las constructoras está el mayor compromiso frente al cumplimiento de la taxonomía y frente a lo que necesitamos nosotros como ciudadanos para poder lograr ciudades más sostenibles. Y eso pues está en el marco de la taxonomía verde de Colombia. Sí, yo creo que debemos partir y es de, si bien la taxonomía es un ejercicio en principio voluntario, pues muy seguramente ya está trazando el estándar, ya nos está poniendo la vara, y es una vara que incluso
está por encima de lo que la resolución y la normativa de construcción sostenible nos está diciendo, con unos umbrales por encima del 10 o del 15%, digamos, como entrada. En adición, por supuesto, aquellos de las certificaciones. Yo creo que es importante el ejercicio que venimos haciendo desde la banca, desde todas las bancas, acompañando a nuestros clientes no solo con la financiación, sino también en el acompañamiento a que puedan recibir o ser certificados. Nosotros desde el Banco de Vivienda venimos justamente acompañando a los clientes, y ya venimos también integrando la certificación CASA. Cerca de 4 proyectos ya vienen financiados y que vienen certificados con CASA. Y sin lugar a dudas, esto lo que nos pone es una vara superior en los criterios de elegibilidad y al mismo tiempo los criterios de cumplimiento. Bien lo decía Giovanna, y es los temas de ahorro de agua, los temas de la protección de ecosistemas, de biodiversidad, la reutilización de los desechos de obra. Todos estos son elementos de cumplimiento que también está esperando o se está esperando desde una construcción sostenible que sean tenidos en cuenta. Entonces no solo es la eficiencia, el ahorro energético, sino también esos componentes adicionales o de cumplimiento que harían que la iniciativa fuera realmente construcción verde. Es un buen estándar, es sin duda un criterio interesante, robusto, y además parte, y lo decían al principio, de esta construcción colectiva con muchos sectores, con muchos expertos, y producto también de la interacción entre los diferentes grupos interesados. Entonces, nosotros vemos que no su anexo, sino como tal, el componente de sector, pues es producto de la construcción colectiva, lo vemos favorable, y aquí lo que hay que hacer es cómo empezamos a bajar eso además al consumidor final, cómo empezamos a hacer que tanto el constructor como el comprador de vivienda sean conscientes de los beneficios, ¿sí?, que tienen para su bolsillo, pero también para su salud, por ejemplo, que estén, digamos, habitando viviendas cada vez más sostenibles. No, completamente de acuerdo. Y acá un punto importante es que mencionaron que la taxonomía aún no es una regulación, es voluntaria. Generalmente esa es la forma como empiezan las taxonomías a nivel mundial. La Unión Europea, que es como el punto de comparación para todas las taxonomías que vienen posteriormente a esta, ellos también empezaron voluntariamente. La taxonomía era voluntaria. Desde el 2021 empezó a ser obligatorio para ciertos sectores. En ese sentido, creemos que hay que empezar a capacitar a sus clientes, capacitar al público, al consumidor final, para de esta manera incentivar más y ver que el impacto que se genera por este tipo de construcción es muy positivo. Pasemos ahora, ¿qué planes tienen en el banco? ¿Cómo ven la taxonomía? ¿Cuáles son los planes de uso de la taxonomía que al interior de cada una de las entidades de ustedes? ¿Quién quiere empezar? Quiero yo. Pues desde Bancolombia nosotros pues obviamente participamos en las mesas, conocíamos cómo iban los criterios, pero en este momento lo que estamos haciendo es alinearnos con la taxonomía, teniendo en cuenta los criterios para hacer la misma elegibilidad o exigencia que nos da la taxonomía. Sin embargo, nuestro portafolio es mucho más grande de los temas que están ahí. Entonces hay unos temas que quedan todavía sin regular, pero que nosotros nos estamos basando en las mejores prácticas a nivel internacional para poder exigir esos criterios de nuestros clientes. Es un tema retador porque ajustar políticas dentro de una institución financiera, y me corroboran mis acompañantes aquí en el panelista, no es tan fácil. Ajustar política implica un movimiento completamente importante de todas las áreas de la institución financiera, desde riesgos, mercadeo, los comerciales, estrategias de clientes, y hasta el mismo CEO tiene que empezar a conocer muy bien estos nuevos criterios que se van a empezar a exigir, y esto hace retador el tema, pero siento que en este momento nosotros nos estamos alineando y estamos validando lo que no está dentro de taxonomía, sí darle como un criterio un poco más amplio del que tiene normalmente la regulación colombiana. En eso estamos en este momento. Entonces, tienes razón, las conversaciones con los clientes van a ser difíciles, las conversaciones con ustedes en construcción cuando me traigan una certificación X básica, probablemente les voy a decir,
es necesario que empecemos a revisar unas un poquito con un nivel más amplio para que tengan mejores beneficios, tanto no financieros como los de tasa. O van a tener el beneficio de tasa estándar, pero si ustedes pueden empezar a subir un poco más de nivel, y no me comprometo con ningún sello, sino simplemente digo que hay unos niveles adicionales, entonces sobre esos vamos a tener de pronto mayores beneficios financieros. Entonces lo pongo en este escenario y es porque nuestro interés como entidad financiera, y creo que es a nivel de asociación colombiana y de superintendencia financiera, es que promovamos unos escenarios habilitantes donde ustedes antes nos lleguen como constructores con los superproyectos, con los impactos más importantes a nivel social, a nivel ambiental, a nivel de construcción de comunidades sostenibles, que uno diga, no, ustedes de verdad, chapó, merecen que nosotros desde las áreas financieras o de las instituciones financieras de verdad les reconozcamos de alguna forma con temas financieros. Entonces, pues ahí vamos, esperamos que cuando ya esto esté completamente estandarizado y completamente regulado, pues nosotros ya hayamos pasado todo ese proceso interno, que como les cuento, no es sencillo, pero ahí vamos. Yo creo que estamos en la misma línea, alineando nuestros portafolios, los criterios de elegibilidad, cada vez afinándolos más, por supuesto, a los mismos criterios que trae la taxonomía. Reconocemos y que efectivamente hay cosas que también se nos quedan por fuera. De hecho, paréntesis importante, no perdamos de vista que las emisiones del sector de la construcción son a nivel global 1/3, pero en Colombia solo representan el 3%. Sin embargo, sí reconocemos que trabajar en los diferentes sectores de manera articulada nos va a permitir disminuir sin duda esas emisiones a la atmósfera. Entonces, cierro el paréntesis para que seamos conscientes de cómo ese trabajo articulado entre los diferentes sectores que trae la taxonomía, residuos, agua y demás, pues son importantes ese esfuerzo colectivo de cara a lograr esa disminución de emisiones. Viene para nosotros también la afinación de los criterios en los otros componentes o actividades o activos aquí contemplados, que son las edificaciones, la renovación de edificaciones y la compra de edificaciones. Esos son elementos a tener en cuenta. Y yo creo que una cosa muy importante que también se nos viene en la conversación con los clientes es la medición, la verificación y el reporte, porque cada vez vamos a requerir de mucha más data que nos permita justamente validar, certificar, tener certezas en torno a cuáles son esas eficiencias energéticas que se están logrando, cuáles son esos ahorros, para que nosotros podamos asimismo poder reflejar esos beneficios financieros e incluso no financieros, porque pues también aquí hay una oportunidad en nosotras como instituciones financieras de acompañar el desarrollo y la madurez de las prácticas de sostenibilidad de nuestros clientes de la construcción, pero también de los clientes individuales, por supuesto. Bueno, yo desde el Banco de Bogotá pues les quiero contar que para nosotros, por ejemplo, la emisión que acabamos de hacer del bono subordinado sostenible, pues nos dio una apertura gigantesca para poder financiar más mercado del que veníamos haciendo, justamente porque no se trata solamente de ofrecer una línea de crédito, sino hacer el acompañamiento y asegurarnos que somos capaces de interactuar con esas exigencias cada vez más exigentes, valga la redundancia, que nos piden los certificados. Ahora, el banco de todas maneras, digamos que manejamos las exigencias de los multilaterales aterrizadas a la realidad colombiana. ¿Eso qué quiere decir? Que hay proyectos donde definitivamente en Colombia no podemos llegar a los umbrales que nos pide Europa, pero que los necesitamos en el país y que también contribuyen, obviamente con métricas certificadas, que también contribuyen a reducir los desperdicios, a reducir el consumo energético, y para eso también tenemos bastante apetito, porque creo que poco a poco, y el mundo va, como lo decía Giovanna, digamos, unas exigencias mayores, pero ese camino lo tenemos que recorrer desde la realidad colombiana. No, buenísimo. Acá vamos a cerrar con unos puntos que nos dejan muy interesantes para los clientes del sector financiero. Primero, hay que irse preparando, porque puede que ahora no sea obligatorio, pero en el futuro lo va a ser. Y los que hayan empezado a desarrollar, a hacer un camino y que ya entiendan ese tema, en el futuro, como dice Giovanna,
pueden haber, este tipo de financiamiento tendrá unos beneficios de tasa. Entonces tienen que empezarse a preparar el sector constructor. Como decía Alejandra, el 40%, una tercera parte de los gases de efecto invernadero en el mundo provienen del sector de construcción. Esto es, por supuesto, es toda la cadena de producción de lo que es una construcción, lo que es el acero, lo que es plásticos, ventanas, madera, etc. 40%. Entonces, para lograr y para llegar a esos acuerdos de París que queremos, de llegar a una economía net zero en 2050, el sector de construcción va a ser fundamental y va a ser indispensable que empiece a alinearse. El 70% de las emisiones de una gran ciudad provienen del sector de la construcción, el 70%. Entonces, de la operación de una ciudad. Entonces, el sector de construcción es fundamental para lograr esas metas que queremos llegar como planeta, porque es que si no, ya están todos los estudios qué va a pasar si no llegamos al 2050 y mantenemos los niveles de gas de efecto invernadero. Las finanzas sostenibles son fundamentales para lograr estos objetivos. A través de las finanzas sostenibles, que nuevamente les digo, las finanzas sostenibles son las líneas de crédito verdes, los bonos verdes, todo este conjunto de finanzas que se han creado para combatir este calentamiento y todos estos riesgos, hablemos de riesgos siempre en este tema, son fundamentales porque una vez el emisor o la entidad financiera pueda fondearse con un capital, de pronto un poco con ese greenium o con esa diferencial de tasa se pueda fondear un bono verde porque tiene unos proyectos verdes que va a financiar, eso también se va a ver reflejado en el beneficiario o en el cliente final. Así que los invito a entender la taxonomía, de verdad no es mucho más compleja de lo que son una normatividad normal de la construcción, y los invitamos a aprovechar todas estas líneas y este trabajo que están haciendo estas tres grandes entidades para movilizar el sector de la construcción sostenible. Así que muchas gracias. A ustedes. Gracias. De este espacio, gracias, escaneando el código QR que ya lo tienen ahí en las pantallas, y de esta manera podemos seguir conociendo un poco más cuáles son las apreciaciones y las opiniones que con respecto al día de hoy ustedes tienen. Vamos a dar inicio en esta sala al panel Análisis de ciclo de vida para la toma de decisiones. Les pedimos nuevamente a los participantes que por favor se ubiquen en sus lugares para poder iniciar este siguiente panel. Será moderado el día de hoy por Luis Felipe Restrepo, gerente general de CAS Sostenible, y contará con algunos panelistas que a continuación mencionaremos. Mónica Cárdenas, líder ambiental y SGI ARMX Holcim. Lady Bello Mendoza, coordinadora de proyecto sostenible Jaramillo Mora. Nina Joana Roa, coordinadora senior de sostenibilidad CEMEX. Les contamos a todos que este espacio cuenta con CE Hours, que podrán ser desde luego acreditados al finalizar este evento. Pueden hacer todas sus preguntas en este espacio escaneando el código QR que ustedes están viendo, para de esa manera seguramente despejar inquietudes que se van a quedar a lo largo de este panel. En la sala 2 se va a llevar a cabo la conferencia El Encuentro del Agua y el Paisaje, Bogotá y Lima. A todos ustedes, a nuestros panelistas, a quienes invitamos a pasar, muchísimas gracias.
Hola. ¿Sí está funcionando? Gracias. Listo, perfecto. Buenas tardes. Estoy un poquito disfónico, como lo pueden notar. Entonces, espero no molestarlos mucho con mi tono de voz. Como ya lo mencionaron, mi nombre es Felipe Restrepo, soy gerente general de Ecosostenible, una firma de consultoría ambiental que viene trabajando estos temas hace aproximadamente 10 años en Colombia. Y pues la intención de este panel es hablar de forma muy general qué es análisis de ciclo de vida. Aquí pues digamos no vamos a estar, vamos a ser unos expertos, espero que no salgan expertos todavía, y vamos a validar qué es análisis de ciclo de vida, aplicaciones, y vamos a hablar con Mónica y con Lady sobre cómo desde la visión del constructor se aplica el enfoque de ciclo de vida para las decisiones que toman y cómo desde la visión del productor el análisis de ciclo de vida se ha convertido o se convierte más bien en una herramienta generadora de valor de cara a sus clientes y al interior de la organización en temas de economía circular, ecoeficiencia. Bueno, entonces, muy rápido, más allá de lo que dice la norma, la ISO, ASTM, norma europea, esto es como un breve concepto que nos hemos creado desde Ecosostenible sobre el análisis de ciclo de vida. Y básicamente es una herramienta con todo un rigor científico que la soporta, que sirve para identificar cuáles son los impactos ambientales en las diferentes etapas de un producto o un servicio. Y cuando hablamos de etapas, hablamos desde la extracción de materias primas hasta el fin de vida y todo lo que pasa en el fin de vida de un producto, ¿no? Entonces, la valorización, el aprovechamiento, la disposición final. Entonces, lo que buscamos con el análisis de ciclo de vida es identificar qué pasa en términos de impacto ambiental. Y esto lo vuelve una herramienta muy robusta para la toma de decisiones. Digamos que anteriormente, y no sé si alguien acá en su organización trabaja en el área ambiental, pues se cuantificaban los impactos con matrices o con metodologías que eran en algunos casos muy subjetivas. Entonces, tomar una decisión frente a eso, sin tener un indicador, un número atrás que me diga si es alto, poco, sin tener herramientas de ponderación claras frente a un número. Aquí muy seguramente hay muchos ingenieros y nosotros respondemos al número, ¿sí? Tomamos decisiones con base a los números, ¿sí? Entonces, aunque aquí en esta gráfica no vemos ningún número, digamos que es una forma sencilla de poder demostrar cuáles son los resultados de un análisis de ciclo de vida. Y esto es una de las gráficas más comunes o una de las salidas gráficas más comunes para representar qué pasa con el producto desde el punto de vista, o servicio, desde el punto de vista de impacto en su ciclo de vida. Entonces, el análisis de ciclo de vida nos permite, digamos, como herramienta, validar que las decisiones que yo esté tomando, por ejemplo, en una estrategia de circularidad, vayan acorde a mis objetivos de circularidad y a mis objetivos de sostenibilidad. Entonces, lo que ven acá es una gráfica muy sencillita, donde en el eje X vemos, vamos a hablar un poquito técnico, potenciales de impacto o huellas, lo que llamamos huella de carbono, huella hídrica, huellas ecológicas, ¿sí? Básicamente la categoría de impacto, cómo impacta mi producto en las diferentes etapas del ciclo de vida. Y los gráficos pues hacen una representación gráfica del tipo de categoría de impacto. Y en el eje Y estamos presentando cuál es el aporte de cada una de mis actividades a esa categoría de impacto. Entonces, por ejemplo, en una gráfica como esta, podemos ver que el producto de construcción teórico tiene un gran aporte en la categoría de impacto de agotamiento de recursos abióticos, que es la última columna de derecha a izquierda. ¿Listo? Entonces, cuando uno se sienta a revisar esto, dice, oiga, pues el contexto a nivel Colombia y del mundo habla de potencial de calentamiento global. Nos estamos calentando por una cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero, pero realmente mi estrategia
sí debería ir hacia allá. Y ahorita, y de pronto Tatiana me va a regañar y no me volverá a invitar. Eso es políticamente incorrecto en épocas de cambio climático. ¿Sí? En un país donde somos aportantes en un 0.3%, creo que es. Entonces, esa categoría de impacto es importante dentro del contexto. Y aquí voy en contra de todo lo que hemos hablado, de neto cero, de bajar emisiones y demás. ¿Qué pasa con la categoría de impacto de agotamiento de recursos abióticos? Para ese material es supremamente importante. Es vital trabajar sobre temas de codiseño. Es vital trabajar en cómo voy a reducir la cantidad de materia prima de origen natural para producir mi producto. ¿Y de dónde sale ese análisis súper rápido? De una gráfica de estas, ¿sí? Que es el resultado del análisis de ciclo de vida. ¿Para qué me sirve el análisis de ciclo de vida? Entonces hablamos de ecoetiquetado. Ecoetiquetado tipo 1, 2 y 3, que está cubierto con todo un tema de ISOs, pero en el análisis de ciclo de vida me sirve para el ecoetiquetado tipo 3, declaraciones ambientales de producto, que es una herramienta súper fuerte para la toma de decisiones internas entre las organizaciones y para la generación de valor e información transparente y verificable de cara a mis clientes. ¿Cómo sé, soy una empresa de construcción, que tengo unas metas de reducción de emisiones para mi edificación? Por ejemplo, y hablemos ahora de lo que está de moda, del CO2. Está de moda porque es un asunto de interés global, es bien importante, ¿no? Es importante, no le quiero quitar, no le quiero restar la importancia que tiene. ¿Cómo yo, como constructor, puedo lograr mis metas de descarbonización frente o sobre el indicador de carbono embebido en mi material? Si no sé, en términos de CO2 equivalente, digamos, ese valor no lo desconozco en los materiales que estoy instalando. O sea, ¿hacia dónde va mi meta si no sé qué es lo que está instalando? ¿No? Entonces no sé cuántas toneladas de CO2 por metro cúbico de concreto estoy generando o estoy, digamos, incluyendo dentro de la cuantificación total de la edificación. O cuántas toneladas de CO2 equivalente por metro cuadrado de pared en bloque estoy incluyendo. No lo sé porque no hay información disponible, ¿no? Y la información que existe es de otros contextos. Entonces, eso genera un sesgo grandísimo para la toma de decisiones. Las declaraciones ambientales de producto es una herramienta de mercado para poder informar el desempeño ambiental de mi producto, ¿no? El desempeño, y esto es muy importante, no el atributo. El atributo es algo que me hace diferente de los demás. Entonces, y mucho cuidado con el greenwashing. Yo soy sostenible porque tengo una declaración ambiental de producto. No. Usted tiene unos impactos ambientales que me los está comunicando y yo voy a ver si le compro a usted, porque hay otro material, no igual, pero en funciones similares, que tiene emisiones menores. Entonces estamos en la carrera de, bueno, ¿qué es mejor? El concreto, el ladrillo, los paneles metálicos, marcas y demás. Las declaraciones ambientales es una herramienta para el cliente para definir qué voy a montar dentro de mi edificación alineado a mi meta de descarbonización o a mi meta ambiental, y para el productor como un elemento generador de valor para su producto, para su labor comercial, para su labor interna en temas de coeficiencia y circularidad y pues lógicamente para atraer más clientes. Me paras, Tatiana, por favor. El tema de compras verdes, clarísimo. Normalmente, dentro de los temas de impacto ambiental de las organizaciones, todo lo que tiene que ver con su cadena de suministro es, y eso está ya lo hemos cuantificado en una cantidad de estudios que hemos hecho, está en su cadena de suministro los impactos más significativos, en esas actividades que no controla pero que sí influye. Entonces, si yo ya identifico dentro de mi cadena de suministro cuáles son los proveedores críticos que afectan el desempeño ambiental de mi producto, a partir de ahí puedo empezar a establecer estrategias para desarrollar ese proveedor en línea a mi estrategia de reducción de impacto ambiental. Compras verdes. Señor proveedor de, no sé, alguna materia prima que hace parte de mi producto, yo necesito que usted me demuestre una reducción de X cantidad de CO2 o una reducción de X unidad de esta categoría de impacto para que yo le pueda comprar.
y eso vaya alineado a mi estrategia. Entonces aquí, gracias al análisis de ciclo de vida, yo ya sé cuál es el proveedor que tiene su mayor impacto, en qué cantidad, en qué momento, qué actividad dentro de su proceso productivo debe trabajar para poder cumplir con mis estándares de sostenibilidad. Es una herramienta súper fuerte. En el tema de neto cero, pues ya, digamos, alineado a la primera parte de ecoetiquetado, si yo tengo una estrategia de neto cero y sé cuáles son los materiales más importantes sobre los cuales debo trabajar, pues a esos materiales creo un criterio de compra y empiezo a trabajar con él para empezar a reducir esas emisiones de gases de efecto invernadero y en un todo, todos de la mano, productores, constructores, sabiendo cómo impactamos, vamos trabajando hacia la meta de neto cero. Economía circular, clave. Desde la sesión de esta mañana, pues hablaban de estrategias de circularidad y entonces residuos, pero yo no escuché por ningún lado que hablaran de análisis de ciclo de vida. Y el análisis de ciclo de vida es súper importante para la economía circular, porque es la herramienta que valida que los objetivos de circularidad se estén cumpliendo. ¿Sí? Y esto, quiero que se lleven esto, no todo lo circular es sostenible. Usted no puede, la circularidad hace parte de ese gran mundo de la sostenibilidad, pero cuando usted cuantifica cuál es el impacto ambiental de una estrategia de circularidad, se puede llegar a dar cuenta que no todo lo circular es sostenible. Pasa mucho con el concreto, con los agregados. La idea de un objetivo de circularidad de cualquier estrategia es generar la mínima cantidad de flujos adicionales de materiales para la producción de su producto. Y nos ha pasado también. Y aquí yo le decía a Tatiana cuando arrancamos, Tatiana, corre el riesgo de que no me vuelvan a invitar, porque voy a empezar a decir cosas y el análisis de ciclo de vida es bien interesante por eso, porque nos quita la venda y nos da un panorama completo de lo que está pasando con el producto o servicio. Nos quita la venda. Y Mónica, va a decir, hablar del cemento. Cemento a nivel mundial, y ya lo hablaban en el tema de la circularidad, es altamente impactante. Y todas estas estrategias de inclusión de agregados reciclados en mezclas de concretos prefabricados para elementos no estructurales, digamos que hay que detallarlo muy bien con el fin de no generar más flujo de cemento dentro del diseño de mezcla. Y lo hemos evaluado y los hemos evaluado, y eso ha logrado que los productores de prefabricados reformulen las mezclas con el fin de no generar nuevos flujos de cemento, que lógicamente van a impactar negativamente el metro cúbico de concreto en temas de emisiones de CO2. Entonces, el análisis de ciclo de vida en economía circular tienen que ir de la mano y es una herramienta de validación. En ecoeficiencia, pues clarísimo. Si yo a nivel de mi proceso sé dónde está el punto crítico, el punto caliente, sobre ese genero estrategias a mediano y corto plazo, y pues ya me iré con el tema de taxonomía a buscar plata pues para poderlo solucionar, pero inicialmente ya sé dónde está el punto caliente. Y bueno, digamos que las declaraciones ambientales de producto y el ecoetiquetado van muy alineados. Entonces, después de esta charla así tan rápida, de tanta información, pues la idea es ver con Lady, coordinadora ambiental de Jaramillo Mora, perdón, coordinadora de proyectos de sostenibilidad de Jaramillo Mora, y Mónica, líder de cambio climático de Holcim, estos elementos, cómo los están aterrizando. ¿Listo? Aquí muy rápidamente, me voy a volver, ¿cómo me vuelvo? Fin. Quisiera devolverme para darles un repaso rápido hacia dónde va Colombia. Listo. Entonces, análisis de ciclo de vida, Estrategia Nacional de Economía Circular, esto es viejísimo. Colombia viene pedaleando esto hace muchos años, importante. Y miren dónde está el sector de la construcción con flujos de materiales de construcción. ¿Cómo puedo crear una política pública si no sé cómo mis materiales están impactando mis decisiones frente a qué le meto impuesto? ¿Al cemento o al ladrillo? Porque es que es garrote y zanahoria. ¿O a quién le creo incentivos técnicos? ¿Al
concreto o a, no sé, otro material. ¿Listo? Entonces es supremamente importante, es una herramienta muy fuerte. Si hay alguien acá de Estado, lo invito a que empecemos a trabajar en temas de análisis de ciclo de vida sectorial para la toma de decisiones. Los países de referencia lo hacen y gracias a esos resultados se toman decisiones acertadas. Hoja de Ruta Nacional de Edificaciones Neto Cero, ustedes la leen y por todo lado dice análisis de ciclo de vida, como la herramienta base para la toma de decisiones, supremamente importante. Compras, Colombia compra eficiente, otra vez políticamente incorrecto. Lleva, yo creo que por ahí unos 8 años esta guía y habla de cómo el análisis del ciclo de vida debe ser adoptado dentro del proceso de compra pública, pero lleva el mismo punto hace 8 años. Entonces, en Caparrapí, la Secretaría de Planeación no tiene ni idea cómo hacer un análisis de ciclo de vida para el ladrillo para la escuela. Entonces, esto es importante que haya, digamos, un tema ahí de gestión frente al tema de compras públicas y gracias al Consejo se han desarrollado una cantidad de guías y elementos que guían, digamos, a los productores de construcción hacia dónde deben implementar esas estrategias de circularidad, esas estrategias de enfoque de ciclo de vida y cómo se validan esas estrategias de circularidad y ecoeficiencia a partir del análisis de ciclo de vida. Entonces, ya les doy paso a Mónica y a Lady. Vamos a hablar primero desde la perspectiva del productor. Bienvenida a mi mundo. ¿Cómo? No sé. Bueno, pues gracias Felipe por un poco la introducción. Sí, digamos que somos muy conscientes frente al impacto que tiene nuestra producción directamente asociada hacia la fabricación de cemento. Es por esto que de pronto han visto el nuevo logo con el que nosotros estamos trabajando y de pronto ustedes dicen cómo cambió de logo, qué pasó, es la misma compañía, somos la misma. Sin embargo, ahorita un poco nuestro logo es buscar precisamente esa sostenibilidad, ese compromiso hacia un futuro, poder buscar ese progreso para no solamente como el sector de la construcción, sino para las personas y también el planeta. Entonces, para ello nosotros venimos trabajando, hoy en día fuimos la primera compañía en el 2021 en presentar nuestros objetivos basados en ciencia, en los cuales determinamos 2 metas importantes, un hito específicamente a 2030 y llegar a ser net cero a 2050. Qué pena. Entonces, trabajamos bajo 4 pilares, uno de los más importantes y foco, digamos, de lo que tenemos actualmente, tiene que ver con clima y energía. Allí pues asociamos todas estas metas que les he comentado. Trabajamos mucho en la línea de economía circular, precisamente para poder introducir otras materias primas alternas dentro de nuestro proceso productivo y un poco como lo que nos comentaba Felipe, reducir ese agotamiento, digamos, de los recursos naturales que se está generando ahorita en el proceso de extracción de productos. De igual forma trabajamos que esté muy alineado hacia la parte de una eficiencia en términos hídricos, específicamente para el sector del concreto. Como saben, el agua es uno de los componentes principales para la fabricación de estos productos, entonces tenemos unas metas también asociadas a esta línea y pues no dejar de lado todo el tema de comunidad y persona con el que nosotros trabajamos. Todo esto lo estamos alineando directamente a los objetivos de desarrollo sostenible y para la línea de clima y energía, nuestra meta específicamente es llegar a 2050 a ser net cero, en conjunto con una meta hacia 2030 con 475 kilogramos de CO2 por tonelada cementante y llegar a ser a 2050 neto cero. ¿Cómo lo hemos venido trabajando? Hoy en día creamos ya un equipo, un proceso de descarbonización en toda la fase productiva de nuestro proceso. Actualmente hemos venido trabajando en innovación, no solamente en la parte productiva, sino también en la creación de nuevos productos que nos permitan también reducir estos factores. Ahorita nosotros sacamos una de las plantas para aditivos, que precisamente lo que busca es esa innovación, llegar a optimizar un poco más el producto y actualmente logramos bajar esos porcentajes de factor clinker
gracias a la incorporación y simbiosis industrial que hicimos con la industria siderúrgica para la incorporación de cenizas. De igual forma, vamos liderando, digamos, que todo el proceso de la tasa de sustitución térmica en términos de residuos a través del coprocesamiento, donde hacemos un proceso también de economía circular y buscamos precisamente reducir un poco los combustibles fósiles utilizados. Entonces, esto es un trabajo continuo, esto es una meta que tenemos nosotros como organización, un compromiso que viene desde la alta gerencia y que viene, digamos, desde Europa como casa matriz, y pues seguimos trabajando acá como país y como organización. La base, digamos que la salida directo a lo que nosotros como compañía hemos logrado es poder sacar estos productos que son bajos en carbono, productos sostenibles que tienen una trazabilidad y un seguimiento específico, atendiendo todo el tema del análisis de ciclo de vida que bien Felipe nos mencionaba. Nosotros hemos podido desarrollar también las declaraciones ambientales de producto, donde hemos identificado precisamente cuáles son esos focos fuertes a los cuales tenemos que atacar y a los cuales tenemos que venir trabajando bastante como organización. Entonces, gracias a ello, sacamos 2 productos, uno asociado a temas de concreto. Este concreto tiene una reducción, hoy en día, el 30% de reducción frente a un concreto convencional del mercado. Y tenemos 2 tipos de cemento, un cemento más tipo para mampostería y otro cemento más tipo de uso industrial, donde tenemos una reducción entre un 30 a un 40%. Todo esto, pues, como les decía, lo conseguimos, está pues a disponibilidad de ustedes, y con ello también apoyamos y hacemos que el sector de la construcción en Colombia sea un sector muchísimo más sostenible, que esté alineado mucho a las metas nacionales y a la hoja de ruta que viene trabajando el país asociado a la edificación y a la ANS, que ya cuenta, digamos, específicamente para el sector de la construcción en la línea de cemento. Por último, pues comentarles, nosotros, como les decía, trabajamos y sacamos ya, somos la primera empresa en sacar las declaraciones ambientales de producto, no solamente autodeclaraciones, sino declaraciones que son validadas y verificadas por tercera parte. Nosotros trabajamos con Label Sustainability. Ellos simplemente ingresan a la página web y ya pueden encontrar allí nuestras declaraciones ambientales de producto para que puedan ver un poco cuál es esa trazabilidad y ese desempeño ambiental que tienen directamente todos nuestros productos y que soporta un poco lo que les hemos venido contando. De igual forma, tenemos un convenio con OneClick para poder sacar el análisis de ciclo de vida de la edificación. Trabajamos con ellos y podemos incorporarlo con ustedes también para que se animen. Tenemos esa herramienta a disponibilidad de ustedes, es completamente gratuita, y podemos mirar un poco también el impacto, digamos, que tiene un producto como un concreto o un cemento verde versus, digamos, la utilización de un producto convencional o normal, digamos, en el mercado, y ver las reducciones que impacta directamente al finalizar en la edificación, en el análisis de ciclo de vida. Tenemos también una calculadora de reducción de emisiones. Esta también pues está muy ligada a que no solamente se quede como en ustedes, sino también pueden llevar esta solución hacia sus clientes finales, donde puedan decirle al cliente, mira, por, no sé, construir su casa, usted logró evitar tanta cantidad de emisiones que corresponde, digamos, a la siembra de tanta cantidad de árboles, o las equivalencias asociadas a temas de CO2. Entonces, pues es una herramienta útil que también pues está a disponibilidad de ustedes, y pues todo lo que tiene que ver también como un paquete completo para lograr esos procesos de certificación en construcción sostenible, lo que es LEED, lo que es EDGE o Casa Colombia. Entonces, pues nada, pueden consultar, digamos, nuestras páginas, allí también está todo un portafolio completo asociado a esta línea, que les va a apoyar y les va a aportar, digamos, un beneficio asociado a términos, digamos, de créditos para lograr esos procesos de certificación. Somos una palanca que les permite ese proceso y pues esa es la idea. Gracias, Mónica. Con Holcim, ustedes ya vieron todo lo que tiene. ¿Qué más podemos decir? O sea, han implementado adecuadamente, digamos, y siguiendo el manual de mido, estandarizo, es supremamente importante. La sostenibilidad aún es un elemento o un concepto muy subjetivo. Entonces ustedes veían el TCFD, CDP, es supremamente importante traer esos conceptos para estandarizar y decir mi sostenibilidad está acá, es bien importante. Entonces han seguido el manual.
y quiero que se lleven algo también. Ahora, ¿cómo una empresa de este tamaño ha hecho todo esto? ¿Cómo lo podemos extrapolar a la pequeña y mediana? ¿Sí? Que también tiene un porcentaje importante dentro de la participación de materiales de construcción. Y cómo desde el constructor voy a empezar a movilizar todos estos temas de comunicación del desempeño ambiental de los productos y cómo desde la construcción empiezo a pensar en el enfoque de ciclo de vida para tomar decisiones de negocio viables, ¿no? Y esa última partecita, Lady nos va a contar cómo lo está abordando Jaramillo Mora. El tutorial antes de... Ahí está. Más adelante con el grande. Listo, listo. Bueno, primero que todo, muchas gracias al Consejo Colombiano de Construcción Sostenible por la invitación. Yo quiero compartirles el día de hoy, y no sé aquí si le doy play solo, no creo que dándole hacia adelante. Bueno, quiero compartir con ustedes el día de hoy este proceso de construcción que marcó un hito en la manera como hacemos las cosas en la compañía y cómo desde un desafío que es el de tener un lote como este que tiene una estructura robusta como la que están viendo en pantalla, nos llevó a tener aportes en el tema que nos reúne a todos aquí estos 2 días. Entonces, lo que están viendo en pantalla es la implosión de una antigua fábrica de cervecería en la ciudad de Santiago de Cali. Este proceso va a abrir un proyecto de renovación urbana que tiene 3 proyectos residenciales en él, con una parte también comercial. Y ustedes pues se preguntarán qué viene después, por ejemplo, un proceso de estos de implosión, ¿no? ¿Qué vamos a hacer nosotros como compañía con todos estos residuos de construcción y demolición? Entonces, a partir de este proceso de implosión, lo que hicimos en la compañía fue arrancar con un proyecto de aprovechamiento de residuos de construcción y demolición, que básicamente es una estrategia con enfoque de ciclo de vida, que nos lleva a tener un menor impacto en la extracción de materias primas de origen natural y también nos ayuda a aumentar el desvío a las escombreras o a los rellenos sanitarios, ¿no? Bastante pues importante con la problemática que tenemos actualmente. Quiero también que me ayuden por favor con este video. Perdón. En Jaramillo Mora estamos comprometidos con la sostenibilidad. Hemos implementado un nuevo proceso que nos permite darle otra vida a nuestros residuos de construcción y demoliciones. Le apostamos a una economía circular. Reincorporamos los residuos gradualmente en todas las obras de la empresa y ya en esos centros de acopio lo que tenemos es un material, o lo que nosotros recibimos del producto de la trituración es arena y grava, con el que actualmente hacemos concretos para solados, andenes, sardineles y losas peatonales. Entonces, la mezcla del material que nosotros estamos haciendo para estos elementos es 60% material de cantera y 40% material triturado del producto de residuo de construcción y demolición. Es también importante que cuando avanzamos en proyectos nuevos dentro de la empresa o dentro de procesos nuevos dentro de la empresa, podamos alinearlos con otros procesos que ya tenemos, porque básicamente empieza todo como a complementarse y a aportar, ¿no? Básicamente vas haciendo algo y eso va aportando en otro proceso que ya tienes o que vas adelantando. Entonces, este proceso de aprovechamiento de residuos de RCD está alineado claramente con la resolución 1257, que dependiendo del año de finalización de las obras que tenemos activas, pues nos va a requerir un porcentaje de desvío, sea del 25%, del 50% o del 75%. Asimismo, los proyectos que tenemos en proceso de certificación Casa Colombia nos pide por lo menos un 30% de desvío de ese material, y la certificación LEED, que a la fecha tenemos un proyecto comercial en proceso de certificación y de construcción,
nos solicita mínimo un 50% de desvío de ese material. Entonces, lo que hacemos es ir como sumando ciertas actividades a otros procesos que ya tenemos dentro de la empresa. También es importante comentarles que estos procesos han ido generando puestos de trabajo con enfoque de sostenibilidad dentro de las obras. Ahora tenemos en las obras unos brigadistas ambientales que se encargan básicamente del proceso de que todo funcione y de que pueda ser una realidad. Lo que les comentaba anteriormente, procesos de alianzas con terceros, con externos y trabajo en equipo, porque finalmente se requiere de varias áreas de la compañía alineadas en procesos como estos para poder ejecutarlos. Asimismo, estos procesos han aportado dentro de las obras una organización, ¿no?, que tiene que ver con la separación en la fuente, que tiene que ser muy rigurosa para que no se contamine el material y podamos aprovechar la mayor cantidad posible. También un adecuado almacenamiento de los residuos, eso se ha hecho con 7 áreas para poder en cada una de las obras ir almacenando los diferentes materiales que se van separando, y centros de acopio que vayan desde el inicio, desde el día 0 de la obra hasta el último día de la obra. A la fecha, porque en el video se menciona una cifra, pero desde el año pasado, desde enero hasta ahora, hasta abril del 2023, tenemos desviados 71.282 toneladas de este material de residuo de demolición y construcción. Hay otras estrategias que también estamos llevando a cabo dentro de la compañía con enfoque de ciclo de vida. Uno de estos es la medición de huella de carbono con el piloto del proyecto acelerador de edificaciones netos cero carbono, que lo hicimos con el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible. Ese proceso se presentó el resultado este año aquí en Bogotá. Imagino que muchos de ustedes estuvieron por allí. También la cuantificación de nuestra huella de carbono organizacional en los alcances 1, 2 y 3, que eso es algo que estamos haciendo por acá con nuestro moderador. Y también es importante tener muy claro por qué hacer este tipo de procesos, por qué en realidad tomarse el trabajo de organizarlos y llevarlos, o sea, que sea una idea que finalmente termine siendo una realidad, y básicamente es para mejorar la toma de decisiones dentro de la compañía, sobre todo en la especificación de materiales. Y como lo decía Luis, es muy importante tener y cuantificar para poder tomar decisiones que vayan encaminadas y que en realidad tengan un aporte real, ¿no? Mejorar también los métodos de construcción y tener un menor impacto ambiental, que pues, el último pero no el menos importante. Lo que sigue para nosotros ahora es poder cuantificar los impactos para poder comunicarlos de manera transparente a nuestros grupos de interés, que eso también es muy importante. Como lo mencionaba Mónica, es muy relevante poder comunicar qué se está haciendo, qué impacto se está teniendo, para que las personas sepan qué tanto se hace, o si están comprando una vivienda, por ejemplo, con nosotros, qué tipo de impacto y qué cantidad de impacto tenemos nosotros en nuestros procesos. Aquí hice una cuña para los objetivos estratégicos de la compañía. Yo soy una firme creyente de que este tipo de iniciativas y todo lo que tiene que ver con procesos que aporten a la sostenibilidad, si vienen desde la cabeza de las compañías, va a ser mucho más sencillo, ¿no?, que se puedan realizar. No es lo mismo pedalear algo desde abajo para poder convencer a una gerencia para hacerlo, que la misma gerencia esté convencida que ese es el camino, y ya empezar desde abajo, empezar a proponer proyectos que se alineen con eso que se está buscando como un objetivo estratégico de una compañía. Entonces, esto era lo que tenía para compartirles el día de hoy. Y Lady nos hacía la cuña. Nosotros estábamos trabajando con Jaramillo Mora en la cuantificación de emisiones, y si ustedes vieron, estamos cuantificando alcance 1, 2 y 3, digamos, según un marco técnico que es el Greenhouse Gas Protocol. El alcance 3 ha sido un reto con Jaramillo Mora, y porque Jaramillo Mora se metió en la edificación. No solamente qué pasa en temas de emisiones en mi oficina, con el consumo de la energía eléctrica de los equipos de cómputo, iluminación, movimientos verticales, o qué pasa con los temas de combustible, sino que me quiero meter a la edificación para saber qué pasa en términos de
emisiones de gases de efecto invernadero y CO2 dentro de la edificación. Y a partir de ahí, ¿a quién tengo que traer como actor importante en mi cadena de suministro para que me ayude en la estrategia? ¿Sí? Ha sido un reto, no ha sido fácil, pero ya estamos a punto de lograrla, ya estamos viendo la luz. No es tan sencillo porque la cadena de suministro es, y más para proyectos de construcciones, sumamente compleja, ¿no? Entonces tienes un sinfín de materiales, de diferentes fuentes, de diferentes formas de producción. Entonces, ¿en qué momento llego a un indicador común por tipología de material? Entonces, ese es el reto que ya estamos sacando adelante con Jaramillo Mora en estos temas. Tatiana, ¿preguntas? ¿Pasamos a preguntas? ¿Qué? Hay dos preguntas. Hay dos preguntas. Entonces vamos a hacer preguntas y las teníamos, perdón. Vamos a corchar a Mónica. No, mentiras. Mónica, desde el tema, desde el enfoque de la producción, desde el enfoque del productor de materiales de construcción, ¿cómo ha sido ese relacionamiento con el constructor? O sea, ¿cómo, con todo lo que ustedes tienen, ustedes cómo han visto que el constructor lo ha percibido y cómo lo ha implementado dentro de sus estrategias? Bueno, mira que eso ha sido uno de los retos más grandes para nosotros como compañía, porque pues digamos que si se dieron cuenta tenemos una trazabilidad para poder sacar un producto bajo en carbono, y digamos que para nosotros es precisamente poder llegar al constructor, darles como esa oportunidad de que también se interesen un poco en la línea de sostenibilidad, de que puedan utilizar un producto y que de cierta manera les va a impactar en el análisis de ciclo de vida de la edificación, porque más o menos los productos como el cemento o el concreto representan en el carbón embebido de la edificación entre un 60 a un 70%. Entonces, si se dan cuenta, es un valor bastante alto, y si impactan o utilizan productos bajos en carbono, van a impactar directamente hacia el análisis de una edificación. Entonces es muy importante poder obtener no solamente este tipo de productos, sino en general. O sea, poder buscar productos en el mercado que sean bajos en carbono, que tengan iniciativas de sostenibilidad, métricas asociadas a la misma, y que tengan ese enfoque, digamos, sostenible y responsable en todo sentido. Yo me voy a quedar, y se me acaba de ocurrir una pregunta, qué pena, me salgo del libreto. ¿Qué tan consciente es el constructor de que este tema es clave como un elemento de riesgo para él? Vamos, que todos estos temas de sostenibilidad al comienzo es algo triste porque son motivados a través del miedo, y es el miedo, cuantifico mi riesgo, esto es un tema de riesgo, lo vuelvo una estrategia para mitigar el riesgo, ¿no? Y las organizaciones pues funcionamos así, a partir del análisis de riesgo tomo decisiones, elaboro planes de acción para mitigar ese riesgo y que no se materialice en tema tributario, operativo, reputacional. Entonces, no sé, desde tu rol, desde el productor, ¿cómo han identificado que los constructores, hombre, si te lo pidan, o sea, si te pidan, necesito una declaración ambiental de producto, y no que tú llegues y mire, tengo una declaración ambiental de producto? O sea, como si el constructor está generando esa demanda de ese tipo de información para el productor. Mira que a veces, eso es, digamos, uno de los grandes retos, a veces se queda un poco corto como esa línea, porque pues existe también pues en los procesos de certificación y construcción sostenible, poder encontrar dentro de la línea de materiales, no solo un producto, sino tienes que ser como 3, 4, no recuerdo. Entonces, productos que me cumplan y que sean declaraciones ambientales de producto. Entonces, eso también genera un bajo, digamos, interés en adquirir esa declaración, porque pues saben que en el mercado tampoco hay muchos productos que tengan estas declaraciones. Entonces, esto es una iniciativa, digamos, para poder que digamos, los mismos productores empiecen a trabajar con esas declaraciones, que el constructor también lo conozca y se empiece a interesar que también hay un puntaje importante que pueden adquirir dentro del proceso de certificación,
Y adicional a eso, desde la parte del gobierno nacional, para que se puedan generar esas palancas a nivel de gobernanza, a nivel financiero, para que también contribuyan y se genere como esas alianzas en todos los diferentes actores. Si hay esa generalidad, esas alianzas, creo que se va a poder generar una buena conexión en la necesidad y la demanda de esas declaraciones ambientales de producto. Perfecto, Mónica, muchas gracias. Ahora vamos desde el enfoque de yo estaba probando el mío. constructor. ¿Cuál es el camino a seguir en este tema, Lady? Como constructor, ¿cómo ves lo que nos queda en temas de enfoque de ciclo de vida, análisis de ciclo de vida? Si nos va a servir a nosotros como constructores este tema, vamos a seguir construyendo amarrados a los criterios que nos pide las certificaciones. ¿Cómo ves que el constructor se está moviendo en estos temas de ciclo de vida y digamos, la validación de los impactos ambientales y de los productos y cómo eso nos afecta dentro de la estrategia de la constructora? Pues mira que yo siempre he creído que las certificaciones, por ejemplo, son una herramienta para empezar procesos, ¿sí? Entonces arrancar con ciertos procesos que nos van abriendo la puerta para conocer cómo se está moviendo el mercado o qué necesitamos nosotros como constructores cumplir, ¿sabes? Cómo deberíamos estar haciendo las cosas. Entonces, finalmente yo creo que sí, o sea, sí es importante y sí debe el constructor empezar a aumentar más allá de que sea una norma que te lo exija o una certificación, que en realidad tú quieras hacer las cosas de una manera diferente, y eso era algo de lo que mencionaba, por ejemplo, en los objetivos estratégicos. Yo creo que es muy importante que ya las cabezas de compañía tomen la decisión de qué camino es el que debemos tomar los constructores y qué tanto debemos aportar, ¿no? Ponerse la camiseta, por decirlo de alguna manera, y sumar en las actividades y en todos los procesos que se tienen. Básicamente lo que vemos sobre el análisis de ciclo de vida es que es una herramienta para tomar decisiones, y qué mejor herramienta, ¿no?, para lo que se necesita dentro de una compañía. Si te vas a ahorrar unos pasos sabiendo que tienes una información base que te va a ayudar a tomar decisiones, pues ¿por qué no hacerlo? Si ese básicamente es el camino, ¿no? Entonces vamos ahí como en un proceso donde vamos sumando actividades nuevas para llegar a ese camino, por ejemplo, un análisis de ciclo de vida, para llegar, por ejemplo, a esta medición de huella de carbono, para aumentar en temas de procesos de aprovechamiento, ir como diversificando todas las actividades que hacemos, ir cambiando la manera como construimos y como hacemos vivienda, por lo menos, que es lo que más hacemos en la constructora para pues, los usuarios y a nuestros clientes. Perfecto. Perfecto, entonces, no sé si queremos pasar a preguntas del público. Dime. Me la enviaste a la tecnología. Antes era un papelito. Bueno, tenemos una pregunta que dice, ¿un análisis de ciclo de vida se debe hacer en qué etapa para maximizar su impacto? La voy a responder. Me pregunto y me respondo. No, está muy mal. Pues miren, desde la experiencia que hemos tenido con diferentes productores, el punto, el mejor momento para hacer un análisis de ciclo de vida es cuando en temas de productos, es cuando tienes la idea de. Nos ha pasado mucho que, y esto es, digamos, triste, nuevamente espero que me inviten al próximo Construverde, que nos llaman a decir o a ser validadores, por ejemplo, de una estrategia de circularidad, cuando la estrategia ya está en curso, cuando la estrategia ya fue piloteada. Vemos que el tema de circularidad es importante, el pilotaje a pequeña escala, validar cuáles son esas variables que afectan mi desempeño ambiental dentro de mi estrategia de circularidad. Nos han llamado al final para que seamos validadores de ese desempeño ambiental, de esa estrategia. Nos hemos dado cuenta que con el análisis de ciclo de vida hay muchas falencias y cosas que se pasaron por alto que afectan el desempeño ambiental de la estrategia de circularidad. Por ejemplo, para temas de circularidad es supremamente importante desde la etapa inicial, en el momento del pilotaje, validar
con el análisis de ciclo de vida los indicadores ambientales que tiene la estrategia de circularidad. Cuando hablamos de declaraciones ambientales de producto, nuestra recomendación es arrancar por lo menos cuando el proceso de producción ya lleva por lo menos un año para obtener datos representativos. El análisis de ciclo de vida tiene algo bien interesante y es la representatividad de los datos para la posterior toma de decisiones. Y eso es un modelo de si usted le mete datos con muy buena calidad, salen resultados con muy buena calidad, ¿sí? Entonces la representatividad es clave. Entonces si hay un timing importante que hay que tener en cuenta cuando se va a hacer el análisis de ciclo de vida, dependiendo para lo que queramos el análisis de ciclo de vida. Para temas de codiseño es clave hacerlo antes, cuando se está piloteando la estrategia de codiseño, ¿no? Entonces hay momentos. Fin, ese es el momento. No, digamos que para cerrar, para dar una conclusión ya final de este panel, primero es importantísimo que se cree, esto es como un mercado, ¿no? Oferta y demanda, para que el tema de análisis de ciclo de vida tenga una importancia a nivel país y a nivel sectorial. Es claro que desde Estado se creen normas claras para poder demandar este tipo de estudios para la toma de decisiones. ¿Listo? Entonces se tiene que crear una especie de mercado donde hay una oferta y una demanda de parte de Estado y de parte de los constructores, porque ustedes tienen un papel bien importante. Los productores están trabajando en esto. Hace 10 años, y voy a hablar el ejemplo del EPD System, había una declaración en Colombia, ni siquiera. Hoy ya por lo menos tenemos 21 declaraciones ambientales publicadas. El sector del cemento tiene una herramienta súper robusta para elaborar declaraciones ambientales. Los diferentes participantes del mercado del cemento ya tienen esto súper trabajado. Entonces ya hay una cantidad de oferta en temas de declaraciones ambientales de producto. Los productores ya lo saben hacer. Están acá para que los constructores tengan este tema dentro de su radar de riesgos ambientales y empiecen a demandar este tipo de información para la toma de decisiones. Y a nivel de Estado, es supremamente importante que se tomen decisiones basadas en ciencia. Y el análisis de ciclo de vida es esa herramienta para que tomen decisiones. ¿Listo? Entonces, pues nada, espero que se llenen un montón de preguntas y muchas gracias pues, por estar súper atentos. Gracias.